A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a esta edición de Principios para Vivir. ¿Cómo están todos ustedes? Me es un gusto y es un gozo especial poder estar aquí de nuevo en esta edición de Principios para Vivir. Espero que cada uno de ustedes sea edificado con el contenido de este mensaje de la palabra de Dios, y para eso estamos aquí. Gracias a Dios por un momento más, por un día más, por una oportunidad más que Dios nos da de poder estar aquí para transmitir una bendición especial y un mensaje para cada uno de los que estaban escuchando y también de aquellos que se van a conectar y ver este video que tenemos aquí, esta transmisión. Y pues bienvenidos a todos. Gracias doy también a Restauración Tu Frecuencia Sanadora con nuestra hermana Sandra Blasford. Gracias por transmitir este programa, y también a Poder de Dios Radio con José Rosario allá en Puerto Rico. Qué bueno que podemos unirnos y llevar juntos el mensaje de salvación y de vida. Bueno, hay una pregunta que yo tengo y es para mí misma y para ti también. ¿En alguna ocasión has pensado seriamente en una persona que en tu corazón, en tu vida, ha traído un impacto poderoso de ver su ejemplo? Bueno, para mí, en lo personal, hay alguien que impacta mi vida todos los días, y ese es Cristo Jesús. Cuando leo la palabra de Dios, veo los ejemplos poderosos de su ministerio, los resultados, y estudiando a fondo este tema de la oración, yo puedo ver a Jesús en su ministerio y sus resultados poderosos que fueron por causa de su vida de oración. Y cada uno de nosotros necesitamos esa dependencia de la oración. Quiero seguir en este tema con la oración de Jesús, Jesús y la oración. Entonces es muy importante que podamos reflexionar en esto, porque cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús necesitamos la dependencia de nuestro Dios a través de la oración. Seguimos con este tema y voy a estar leyendo en Juan capítulo 11, verso 41 al 43. Y nos dice así: así que recorrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crea que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Esta es una oración poderosa que Jesús hizo ahí al frente de la tumba de Lázaro, cuando él ya llevaba 4 días que había muerto. Y Jesús aquí hace esta oración poderosa, y esto es un ejemplo de su dependencia de su Padre Celestial, y esto es un ejemplo de muchas oraciones que Jesús hizo. Y este era un momento de dolor. Este era un momento tan difícil para la familia de Lázaro. Como todo funeral, y peor porque había 4 días ya que se había perdido la esperanza de que Lázaro estuviera con vida. Pero Jesús llega y hace esta oración ante la familia de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, trayendo el gozo y la alegría a todos
sus familiares. Eso es vida, eso es esperanza, eso es fe, eso es bendición. Entonces, Jesús hace esta oración como muchas otras oraciones en su ministerio. En el programa anterior dijimos que había 3 clases de oración que Jesús hizo, pero en las cuales Él nos muestra diferentes características de su oración. Dijimos que Jesús disfrutaba de su comunión con el Padre Celestial. También dijimos que su naturaleza humana dependía del poder de Dios. Y otra razón es para modelarnos una vida que agrade a Dios. Y hoy estaremos estudiando varios puntos que nos enseñan las características de la oración de Jesús. Las oraciones de Jesús nos permiten conocer su naturaleza, su corazón, su misión aquí en la tierra. Entonces, hablemos hoy sobre el ejemplo de estas oraciones de Jesús. Jesús nos da el ejemplo y nos ayuda a entender cómo podemos orar al Padre Celestial. El ejemplo de las oraciones de Jesús nos ayudan y nos alientan en nuestra vida de oración personal. Es una lección para todos nosotros para comprender y aprender cómo orar. Tenemos un modelo. Ese es Jesús. Vayamos a ver cómo Jesús oraba. Jesús se enfrentó a la persecución, a las pruebas, a la angustia, al sufrimiento físico. Sin un acceso continuo al trono de Dios, seguramente esos acontecimientos le eran imposible el poder soportarlos. Del mismo modo, los cristianos no deben descuidar nunca el acercarse a Dios. Nunca debemos de descuidar nuestro acercamiento a Dios a través de la oración, sino que tenemos que entrar confiadamente, como dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono del Señor, al trono de su gracia para alcanzar, número 1, alcanzar gracia, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Entonces, ¿cómo era el carácter de las oraciones de Jesús? En primer lugar, las oraciones de Jesús muestran compasión. La compasión debe de ser un sentimiento esencial en la oración de aquellos que se dicen seguidores de Cristo Jesús. La palabra compasión significa sufrir juntos. Sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta cuando estamos con otros que están sufriendo. Por lo tanto, produce el deseo en nosotros de aliviar, de reducir o de eliminar el sufrimiento de esa persona. Aunque sabemos que solamente Dios puede quitar el dolor y el sufrimiento de las personas, pero también Dios usa nuestras oraciones para poder brindar apoyo, soporte en los momentos de dificultad y sufrimiento de otras personas. Cuando Jesús llegó a la casa de la familia de Lázaro, sus hermanas estaban totalmente destrozadas y la gente que allí estaba con ellos estaba sufriendo por la muerte de Lázaro. Pero cuando Jesús llegó, mostró compasión. Dice la palabra de Dios en Juan 11:33, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó
y se conmovió profundamente. En el versículo 35 dice, Jesús lloró. Y en el verso 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Pero aquí el punto es que se conmovió una vez más. Jesús se conmovió una vez más. No solo se conmovió, sino que hizo algo sublime para aliviar el dolor. Resucitó a Lázaro. La misericordia por el dolor del que sufre y del que tiene necesidad lleva a la acción. Santiago 2:15 dice, si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí nos está enseñando claramente que no solamente es sentirlo, sino hacerlo, llevarlo a cabo. Por eso, cuando nosotros sentimos el orar por alguien, va más allá que solamente orar. Aquí vemos cómo Jesús sintió compasión, cómo Él se sintió conmovido por la necesidad, por el dolor de esta familia, pero Él hizo algo que estaba en sus manos, el poder resucitar a Lázaro y traerles ese gozo, esa victoria, esa alegría de ver a su hermano resucitado. En nuestro caso, cuando nosotros vemos la necesidad, no solo es orar, pero podemos accionar y ayudar con lo que esté en nuestras manos. Entonces, la oración de Jesús siempre iba acompañada de compasión. En Marcos 6:41 se muestra su misericordia revelada cuando ora por los panes y los peces. Él tuvo compasión de la multitud que estaba alrededor de él, que estaba hambrienta, que no había comido. Y siempre Jesús hacía uso de el poder y de accionar en la misericordia que él sentía. La palabra de Dios dice que él dio de comer a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y ahí multiplicó el pan, multiplicó los peces y hizo un milagro de provisión gloriosa. Otra oración donde muestra su compasión fue cuando dijo la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración de compasión. Lucas 23:34, Jesús pronunció esta oración desde la cruz mientras era crucificado. Ni aún en su momento más doloroso Jesús dejó de sentir compasión por los demás. Esto me enseña que aunque tú y yo estemos pasando por necesidad o por enfermedad o por alguna circunstancia difícil, Dios siempre va a poner en nuestro corazón el poder orar por otra persona que tenga necesidades. Jesús miraba la necesidad del perdón en esa gente que lo estaba crucificando. Y Jesús pronunció las palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración de perdón, es una oración por aquellos que lo estaban torturando. Bueno, Jesús oró misericordia por ellos. Cuando alguien nos pide que oremos por su necesidad, debemos hacerlo con compasión. Me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces fallamos en orar por las peticiones de las personas que nos piden oración? Entonces no le digamos a la persona que nos pide oración, ok, voy a orar por ti, y después se nos olvida orar. No
le hagamos sentir bien nada más en el momento de decir voy a orar por ti, sino que llevemos esa necesidad al corazón. Llevemos esa necesidad como si fuera nuestra. Llevemos esa necesidad, si es posible, ponla en una nota. Escríbela para que no la olvides. Cada vez que la veas, ora por ellos. Ora por esa persona. Cada vez que veas esa nota, ora, pero ora con compasión, con intensidad, como si fuera tu necesidad personal. Y si Dios pone en nuestro corazón algo más que solamente orar, hagámoslo. Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Este versículo de la palabra de Dios nos habla de ayudar con prontitud, con amor, con misericordia al necesitado. No pierdas la oportunidad de ayudar, porque Dios te recompensará. Cuando Jesús oraba por la gente, lo hacía también con amor. Es otra de las características de la oración de Jesús. Jesús lo hacía con amor. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María en Juan 11:5. Su oración fue hecha con amor. Cuando oremos por alguien, debemos hacerlo con amor. Es obvio que cuando oramos por alguien, no vamos a pedir que cosas malas le pasen. Orar es un acto de amor. Orar por otra persona es una actitud de amor. Entonces es necesario que oremos también por los que nos hacen mal, no solamente por aquellos que nos caen bien. La frase orad por vuestros enemigos es y significa incluso cuando alguien nos causa daño. ¿Sabes? Es necesario que oremos también por estas personas. ¿Sabes por qué? Porque orar por una persona que te hizo daño te protege tu corazón y protege tu corazón con amor para que el odio, la amargura y la venganza no destruyan tu alma. Entonces, es una forma de demostrar el amor incondicional. Eso se espera de nosotros que seguimos a Cristo. Así como Cristo nos amó y dice su palabra, en esto se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, orar por nuestros enemigos es difícil, pero si Jesús lo dijo, hay que hacerlo. En Mateo 5:43-48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es muy difícil orar por nuestros enemigos, o orar por la persona que te hizo un daño, o orar por aquella persona que te está criticando, que ha sacado un chisme de ti. ¿Cómo vas a orar por él? Jesús lo dice. Hay que orar por ellos y hay que orar por ellos de tal manera que nuestro corazón sea protegido de la venganza, del odio, del rencor o de otras cosas malas. Mira, en el Antiguo Testamento algunas veces
la gente, personas oraban deseando que Dios castigara a los enemigos, porque por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, bueno, pero yo digo que los amen. Especialmente en los salmos, el salmista recuerda tanto las desgracias de los edomitas que saquearon a Jerusalén, como las de los babilonios que destruyeron la ciudad capital. Entonces, este salmo llega a dos conclusiones para terminar el salmo. Primero dice, bienaventurado el que te pague conforme a lo que nos has hecho. El Salmo 137:8. Este grito es de venganza y deseaba la destrucción de sus enemigos. Pero mira, debemos ser cuidadosos al interpretar el Salmo 137 en su contexto histórico y explicarlo adecuadamente en conexión con el consejo completo de las Escrituras. Es un deseo humano normal ver que se haga justicia y que los enemigos sean derrotados. Sin embargo, Romanos 12:17-19 ordena, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo que es bueno ante los ojos de todos. Entonces, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos y no se venguen, mis queridos amigos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el Salmo 137 no es una oración egoísta de venganza, es una súplica para que Dios intervenga en los asuntos humanos para cumplir su pacto y corregir todos los males. Es de entenderse que nosotros no debemos de ir a destruir o a matar personas por lo que nos hicieron a nuestra familia o a nosotros. Pero sí debemos de decirle, Señor, haz justicia y solamente tú, Señor, porque tú eres justo y porque tú sabes lo mejor que se debe de hacer. El Salmo 103:6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sí, claro, tenemos a ese Dios justo, que no dejará que la injusticia reine, pero no nos toca a nosotros hacer la justicia o la venganza. También el apóstol Juan lo dice en Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, no es lo mismo pedir a Dios justicia que ir nosotros y actuar con venganza. Entonces debemos de pensar bien en esto. No es bueno alegrarnos por la persona que nos hizo daño cuando le viene un mal. La misma palabra de Dios dice en Proverbios 24:17, no te alegres cuando tu enemigo cae. No se alegre tu corazón cuando él tropieza. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Entonces, Dios no solo nos manda a orar por nuestros enemigos. Él sabrá hacer lo correcto para que nosotros no tomemos venganza. Tarea para esta semana, mis amados. Orar por personas que no te han hecho bien. Orar por personas que han hecho algo en contra de ti. Probemos el nivel de amor en el cual nos encontramos. La oración de Jesús también tenía la característica de la fe.
Marcos 6:41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y sobraron 12 cestas. Debemos orar por fe, aun cuando hay cosas imposibles a nuestro alcance, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Jesús multiplicó los panes y los peces para que era gran multitud. Jesús creyó que Dios podía dar y multiplicar ese pan. ¿Cuál será tu necesidad, tu prueba, tu situación que estás pasando? Si ves que es imposible de solucionarlo, no es imposible. Dios es todopoderoso para poder orar y lo que toca a ti es mantenerte orando con fe. Otra característica de la oración de Jesús es que la oración de Jesús era con alabanza. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Cristo tenía una perfecta armonía y comunión con el Padre Celestial y en todo tiempo oraba. Jesús oró cuando también bajó a las aguas del bautismo. No sabemos qué oró, pero dice que oró al cielo, oró y el cielo se abrió. Lucas 3:21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y oraba y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, dice, y pues ya sabemos, se oyó la voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, mis amados, en Cristo Jesús también nosotros podemos acercarnos al Padre. Cuando oramos somos escuchados por medio de Cristo. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la carta del Timoteo. Si oramos en línea la palabra de Dios, recibiremos aprobación del Padre Celestial y el cielo se abrirá para tu milagro. El cielo se abrirá para nuestro milagro cuando oramos con una oración, con las características que tenía la oración de Cristo Jesús. Si nuestra oración tiene las características de la oración de Jesús, será agradable a Dios y tendremos resultados maravillosos que glorificarán a Dios y harán bien a las personas por las cuales oramos. Amados hermanos, les animo para que puedan fortalecer su vida de oración al Señor y que en ningún momento dejen su comunión íntima con el Padre Celestial a través de la oración. Y no solamente es orar, estaremos allí conectados, sí, en la oración, pero necesario es que tenga las características de la oración de Jesús. Y lo hemos visto. Compasión. ¿Cuáles eran las características? Compasión, amor, fe y acción. Alabanza. En el nombre de Jesús, sigamos adelante. Y yo te hago la invitación para que no te desanimes en seguir orando. Que tu oración y tu fe no se debiliten. Fortalécelas en el Señor. Y que veamos los resultados poderosos de una oración de fe. Que veamos los resultados poderosos de la oración de compasión. Que veamos los resultados poderosos de una oración que ora por sus enemigos también. Porque Dios puede transformar los corazones. Hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana cómo a través de la oración
Dios ha cambiado los corazones de personas que estaban endurecidas y que no querían acceder a la palabra de Dios, o que no querían hablarle a tal persona, o que tenían odio en su corazón. Dios transforma a través de la oración, cambia. Por eso tu circunstancia puede cambiar a través de la oración, con fe, con amor, con entrega, con fe, con alabanza. Mantente allí y verás los resultados. De verdad. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, te agradezco por la oportunidad que nos das nuevamente de poder hablar contigo a través de Cristo Jesús. Permite que la vida de oración de tu iglesia, mientras estamos aquí en la tierra, sea, Señor, con fe, sea perseverante. Señor, que la vida de cada uno de los hijos de Dios nos mantengamos en una oración de compasión, en una oración de fe, en una oración de perdón, en una oración de alabanza y en una oración, Señor, que nos conmovemos por la necesidad, que sentimos en el alma el orar por las personas, Señor, que no solamente es decirlo, pero que hay una carga en el corazón de nosotros, como hubo en tu corazón, Jesús, y aún como dice tu palabra, que tú sigues intercediendo por nosotros a la diestra del Padre Celestial. Señor, te pido que tu pueblo sea fortalecido en esta área de la oración, en el nombre de Jesús, y que no solamente ore, sino que haya testimonio y que haya, Señor, resultados del poder de la oración, que tú obras a través de la oración de fe, dice tu palabra. Gracias, Señor. Y en este momento te pido por la necesidad de esa persona, de ese oyente, esa necesidad que tiene y que quizás está desanimado y dice, ya no puede cambiar mi vida, ya no puede cambiar mi situación, ya no puede cambiar mi matrimonio, ya no puede cambiar este hogar, ya no puede cambiar, ya no hay salud, ya la enfermedad ya no tiene, mi salud ya no tiene esperanza, ya no puedo ser sanado. Eso no es la voluntad de Dios, es que oremos con fe en el nombre de Jesús y que Dios manifieste su poder. Padre, manifiesta tu poder a través de la oración, a través de tu espíritu que toca a estas personas, Señor, que tienen necesidad, que realmente confirmen, Señor, y que crean que cuando clamamos a ti hay una respuesta poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Trae una manifestación de tu poder y cambia las situaciones, pero sobre todo, cambia el corazón de aquel que no ha creído en ti, Señor. Tócalo, sálvalo y conviértelo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos tener la vía de comunicación contigo, de comunión contigo, la oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por este tiempo de poder escuchar este mensaje. Si en una forma te ha edificado, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en Principios para Vivir, y dale like y por favor comparte esta palabra, este mensaje, para que muchos sean edificados. Hasta la próxima, y esta fue una edición más de Principios para Vivir. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.